Hola Edu y Gabriel, ¿cómo están? Soy Andrea Chacón, soy pedagoga de la UCSG y tengo algunos años ya trabajando con estudiantes de inicial, básica, elemental, básica media y superior también. Bueno, mi pregunta es, ¿será que la educación de la forma virtual o la forma online que lo estamos viviendo en este momento tendrá algún impacto de disminución o de aumento, o simplemente es la misma educación que están recibiendo al parecer los estudiantes tanto de casa o que están en la forma virtual o de una modalidad presencial? En este aspecto, creo que lo primero sería analizar el hecho cultural. ¿Por qué? Porque, pues, en otra cultura creo que no sería ningún problema, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos esto de una educación a distancia se maneja desde hace mucho tiempo atrás, y quizás en otras culturas donde, eh, se toma conciencia, ¿no? De lo que se debe hacer y practicar desde muy temprana edad, sería algo, pues, muy sencillo de sobrellevar. Pero lastimosamente, pues nuestra cultura ecuatoriana, nuestra cultura latinoamericana, podemos decir, no está preparado para este tipo de sistemas, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Lo que popularmente conocemos ahí como esa sabiduría, ¿no? Nativa ahí del Ecuador, ¿no? Además, de que quiere ahí pasar, ¿no? De las reglas comunes y de los cánones, ¿no? Las herramientas virtuales nos facilitan en muchas medidas. Yo soy docente de matemática. Para mí, en específico, pues pienso yo que las herramientas virtuales nos ayudan a comprender el tema, pero siempre y cuando sean bien utilizadas. Por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes, luego de desarrollar un ejercicio, utilizamos varias herramientas. Voy a nombrar una, por ejemplo, la calculadora gráfica GeoGebra, ¿no? Para comprobar la solución que ya hemos obtenido. Ya repasamos la teoría, se revisó con los estudiantes, se preguntó, comienzan a resolver ejercicios, ¿no? Con respecto a esa teoría, y luego de que termino de resolver el ejercicio, pues compruebo. Compruebo con esta herramienta a ver si he cometido un error, que es posible cuando uno está recién aprendiendo, equivocarnos, ¿no? Pero esta herramienta también la puedo utilizar antes de hacer cualquier cosa y simplemente obtener la respuesta desde ahí. Entonces, si la utilizo mal de esa manera, pues no podré saber si he aprendido o no, porque es una herramienta digital la que me está dando la respuesta en sí. Entonces, ahí viene esa parte social que digo. Yo como alumno comprometido con mi educación, como estudiante, debería utilizar bien la herramienta, ¿no? Es decir, hasta el final, ¿no? Hasta el momento en el que he desarrollado el ejercicio. La conectividad es otro problema, ¿no? Verdadero problema que puede surgir, pero que a veces se lo toma como ese escapar, ¿no? El profesor hace una pregunta y de repente, ¡paz!, me desconecto de la clase, ¿no? Y al rato me vuelvo a conectar y digo, tengo problemas de conectividad, cuando muchas veces no sucede así. ¿Por qué justamente se va la conexión a internet cuando el profesor te está preguntando? Y luego de ahí, si en toda la clase no te pregunta nada más, no se te va, no sucede. Entonces hay algo un poco sospechoso que yo pienso que es propiamente cultura. Y sabemos que es parte de los jóvenes, ¿no? Pero pienso que es nuestra cultura, ¿no? Donde, pues, muchas veces el que se aprovecha, ¿no? Del sistema, de las cosas, es el que sale ahí victorioso y ganando. Entonces, creo que hay que cambiar un poquito de esa concepción. Creo que eso se lo puede cambiar induciendo al alumno a que sea también eh, parte importante de su formación, ¿no? Y que él pueda decir, esto es algo que me sirve a mí, que no le sirve a mis papás, que no le sirve al docente porque él ya lo aprendió, sino que es algo que me va a ayudar a mí. Independientemente, Eduardo, de la especialidad o de la profesión que yo quiera hacer. Porque muchas veces esa es la excusa que se nos da, ¿no? ¿Por qué tengo que aprender historia si voy a ser médico? ¿Por qué tengo que aprender, no sé, matemáticas incluso si voy a ser médico?
¿Por qué tengo que aprender otras diversas materias? Tal vez podemos pensar en filosofía, si voy a hacer, no sé, contabilidad, contable. Entonces, es parte de una formación integral del ser humano y el alumno debe ser consciente de eso. Entonces, pienso de ahí que esa conciencia tiene que ser llevada en algo desde la cultura. No puede ser simplemente ahí un esquema de un colegio, de una educación, de un ministerio, ¿no? Sino que algo que cambie verdaderamente nuestra estructura cultural, ¿no? Ese creo que es, bueno, en sí algunas de las causas de las que podríamos verlo. Pero yo pienso que la virtualidad sí ayuda, ¿no? Pero mal empleada, sí de alguna manera dificulta el proceso de aprendizaje. Cuando ya yo me tope en un sistema que no vamos a tener una computadora enfrente, una herramienta virtual enfrente, ahí voy a ver las consecuencias de no haber empleado bien esta herramienta. Yo, en lo que a mí respecta, estoy maravillado. Cuando yo estudié muchas de estas cosas, no habían estas herramientas. No había cómo comprobar la respuesta. Ya el profesor era el que luego te aclaraba si eso estaba bien o estaba mal. Hoy en día puedo hacerlo, ¿no? Pero tengo que emplearlo correctamente. Tal como lo planteó en esta pregunta, si la virtualidad disminuye el valor de la educación, considero que no lo disminuye en sí. O sea, creo que la persona es la que hace que la virtualidad disminuya el valor de la educación. Porque si el estudiante no asume responsablemente su rol dentro del aula, en este caso del aula virtual, pues al docente se le escapa de las manos el poder obligar a un estudiante a que participe de alguna manera. Ya lo has mencionado tú. Y creo que les ha pasado a muchos docentes, que ya te pasó a ti también en una materia tan compleja como lo de física y matemática, que si tú le quieres preguntar algo al docente, al estudiante, perdón, pues este con mucha facilidad puede hacer dos cosas: desconectar el internet o salirse de la sesión y decir, tuve problemas de conectividad. Y aquí creo que salta una problemática mucho más grande, que es, ¿qué le pasa al estudiante que no asume ese rol o no asume ese compromiso de formación? Porque si nos ponemos a pensar en el tipo de profesional que se está formando y que en un futuro va a servir dentro de las filas de profesionales que ayudan al país y que están dentro de un área, en una empresa o en una institución pública, pues tú te puedes cuestionar qué tipo de profesional es el que está formándose en este momento. Entonces, más que pensar en si la virtualidad disminuye o no el valor de la educación, es pensar en qué está sucediendo con el individuo que no está asumiendo ese compromiso dentro de la formación. Quizás no le importa, podríamos pensar eso, ¿no? Quizás al estudiante actual no le importa, quizás al estudiante actual pues piensa que es fácil, incluso con las facilidades que se dan en la actualidad. Eso de que ningún estudiante se puede quedar. Recuerden nuestros tiempos que el estudiante, y esto le puede hacer eco a muchos padres de familia y ya jóvenes de nuestra edad, que tú te quedabas de año. Y es algo que no se ve en la actualidad. O sea, el estudiante va a tener un sinnúmero de oportunidades, bueno, claro está que hasta que llegara al examen de gracia, pero va a tener un sinnúmero de oportunidades que a la final le pueden dar el pase de año. O por último, que una institución pueda negociar el pase de año de un estudiante que se está quedando, porque también se ha visto eso, que hay instituciones que al ver a un estudiante que se está quedando de año, pues darle el paso a otra institución. Entonces, ahí vendría la pregunta de ¿qué le está pasando al individuo? O sea, ¿qué le está pasando al estudiante que no está asumiendo su rol formativo dentro del proceso de aprendizaje? Entonces, tú lo has visto, lo has palpado. Yo quiero comentar el caso de un compañero mío que, que me compartió una experiencia de él en la que me contaba que un alumno pues no había hecho una actividad que él estaba haciendo en clase. Y él le preguntó, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo has hecho? Ah, es porque estoy haciendo otra cosa. Y mi compañero, pues, y mi amigo le dice, pero estamos trabajando en clase. Ah, sí, pero no puedo hacer mister en este momento, la voy a hacer después, es que estoy haciendo otra cosa.
Él no le dijo nada más, tampoco lo puede sacar de la clase virtual, pero sí le preocupó mucho, porque ¿qué tipo de profesionales se están preparando dentro de las aulas de los colegios? Y la otra pregunta es, ¿cuánto de esto saben los padres? Porque imagínate que un padre de familia esté cerca de su hijo y que esté viendo que no hay problemas de conectividad y que el joven se sale y que si luego él se conecta y el profesor le pregunta, que el hijo diga, no, mister, es que tuve problemas de conectividad, y el representante lo ve o el adulto responsable lo escucha y que no le llame la atención. Eso sería, creo que, más preocupante. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo dentro del hogar? Que a su vez también repercute dentro del colegio y que a futuro va a repercutir dentro de la sociedad. Porque la gran pregunta sería, ¿quién se atendería con un médico que durante su etapa estudiantil, dentro de la universidad o del colegio, se dedicó a copiar en todos sus exámenes y pasó su carrera copiando? ¿Te harías atender de este tipo de médico? ¿O contratarías a un abogado que se dedicó a anotar en papelitos, pues, cosas que iban a tomar en el examen para al final pasar y obtener el título universitario? Pues entonces nos encontramos con problemáticas que, más que plantear que la virtualidad disminuye el valor de la educación, pues pensar más en qué le está sucediendo al individuo que a la final disminuye el valor de la educación. Ya lo mencionaste tú, Gabriel, que hay universidades del exterior que han implementado el sistema a distancia, o sea, que han implementado la virtualidad antes de que se dé este problema de la pandemia, y les ha funcionado muy, muy bien. Hay universidades aquí en Ecuador que tienen un buen sistema educativo de forma virtual, que es verdad que lamentablemente muchos colegios y muchas universidades que no tenían implementado este sistema, pues se han visto obligados a chocarse con muchos de estos obstáculos que a su vez son problemáticas que van deteriorando el proceso educativo. Pero no creo que sea el sistema ni la forma, sino más bien es el individuo per se que ya tiene un sinnúmero de hábitos, malos hábitos, que responde de forma negativa frente a un proceso formativo. Pues Eduardo, pienso yo que siempre parte todo desde el hogar. Pienso que desde ahí debería inculcarse un sentido de responsabilidad para las cosas que cada uno debe de realizar en el hogar, ¿no? Porque es bien sabido, ¿no?, que si un estudiante, pues como tú lo mencionabas, tiene un sinnúmero de oportunidades para poder cursar de un año a otro, no sea necesario que el alumno espere ese sinnúmero de oportunidades, sino que tenga sus objetivos, lo que él quiere ser, y trabaje en función de aquello, ¿no? Porque, o sea, no me puedo limitar que ciertas cosas no las veo, porque finalmente creo yo, y eso es lo que a veces alguien piensa, que cree que en el futuro no les va a servir, que cree que en el futuro no va a necesitar de aquello. Yo les cuento nomás alguna vez una anécdota, ¿no?, de una persona que venía a revisar, un técnico, venía a revisar un electrodoméstico que se había comprado y nos decía que la conexión de electricidad estaba mal. Entonces yo le digo, a ver, ¿cómo es que está mal? Digo, conecte de nuevo el multímetro. Y cuando yo le dije multímetro, o sea, que sabía el nombre del aparato que estaba usando, él como que ahí se sorprendió. Entonces lo volvió a conectar y ya lo conectó bien esta vez, ¿no? Y ya le salió la corriente como deben de ser normal en la casa, 110, que esa era la toma. Entonces, ¿qué quería hacer esta persona? Pues quería, de alguna manera, desligar la responsabilidad de la empresa para la cual trabaja de la avería o de lo afectado del electrodoméstico que se había comprado, haciendo de alguna manera parecer que era culpa de la instalación eléctrica que se tenía. ¿Dónde a mí me enseñaron ese pequeño detalle de cómo se mide electricidad en un toma? Pues en el colegio. Hasta ese momento yo no lo había empleado en otras cosas, ni siquiera tenía un multímetro en mi mano, pero eso que alguna vez un maestro me explicó,
cuando me dieron, me parece que fue en tercer, que hoy en día es décimo, ¿no? Eh, Me dieron electricidad y eso que me enseñó ese profesor en aquel entonces me sirvió ya en un sentido adulto para que no me estafaran, porque eso prácticamente ya iba a ser una estafa. Entonces, ¿no nos va a servir? No lo sabemos, ¿no? Quizás y termine trabajando en algo que a lo mejor no es para lo que en definitiva me preparé. Yo siempre les comento a mis adultos y te lo comentaba a mis alumnos y te lo comentaba a ti, Eduardo, de profesionales médicos a los cuales he tenido que darles clases de matemáticas porque quieren adquirir una maestría en administración hospitalaria. Y como la única universidad que tiene ese tipo de maestrías es la ESPOL, y la ESPOL les pide un examen de ingreso que tiene que ver casi que la mayor parte en matemática, ahí se ven encontrando, ¿no? Y yo escucho tantas veces al estudiante, ¿no? Esto es ¿para qué yo necesito esto? Si al final voy a ser médico, si al final voy a ser... Entonces no importa, lo hago más fácil, me voy por la tangente y no sigo el proceso para poder aprender, sino que me basta a mí la respuesta. Entonces sí, para mí las herramientas virtuales han sido un camino maravilloso para poder mejorar el- la forma en la que doy la clase dentro del aula virtual en este caso. Creo yo más bien que al regresar a las aulas disminuirá un poquito, porque no tendré el acceso a la información que se tiene en Internet, ¿no? Pero ya les digo, el manejo de Internet, el manejo de estas herramientas virtuales depende de la persona. Sí, para mí creo que la educación virtual lo que ha logrado es mejorar el nivel de educación porque tengo más acceso a muchas herramientas y cosas que me facilitan el aprender. Y como lo decía, ¿no? No depende ya de la herramienta, porque finalmente la herramienta no hace otra cosa que lo que el individuo la pone a hacer, o lo que la persona la pone a hacer, ¿no? Hace mucho tiempo se inventó la pólvora, y la pólvora sirve para sacar objetos de las minas, servirá también para demoler un edificio y construir algo diferente, le sirve al ser humano para buenas cosas, pero también la pólvora le sirve para matar a otras personas. Entonces, podemos decir algo similar de las herramientas virtuales. ¿Puede eso contribuir a mi propia formación si lo utilizo bien? ¿O puede eso ser una dificultad para yo aprender, para yo asumir el conocimiento si lo utilizo de una manera equivocada? Entonces, ahí está la cuestión, pero no depende de la herramienta, depende de mí como persona. No depende ni siquiera del sistema. Si el sistema me puede dar 1000 oportunidades para yo pasar, pero yo estoy consciente de mi educación, de lo que yo tengo que hacer, entonces a la primera tiene que ser mi responsabilidad de estudiar, ¿no? Ahí ya tengo que asumirla como la del burro que a veces se contaba por ahí. Aunque la ley le diga al burro que puede volar, el burro no va a volar nunca. Y yo decir lo mismo, aunque la ley me dé 1000 oportunidades para yo salirme por la tangente y lograr cruzar año tras año sin esfuerzo, pues no, yo voy a seguir el camino correcto, no me van a salir alas, voy a tener que seguir haciendo el proceso que es debido para aprender. No solo en matemáticas, no solo en física, no solo en las materias que tienen que ver con tal vez un tronco común y sean las más relevantes en ciertas carreras. Tiene que ser en todos los aspectos, porque hasta aprender de otros temas como filosofía e historia pueden ser el inicio para un buen escritor, el inicio para un buen poeta, el inicio para una persona que incluso sin haber querido estudiar por ese ámbito se gane la vida luego escribiendo libros, haciendo poesía o haciendo pintura, por decir esto, ¿no? Al final se graduó de ingeniería, pero le gusta mucho pintar. Y fue eso por donde inició, en ECA, donde inició pintando, y sus cuadros luego se pueden vender por mucho dinero. No sé, es que debe ser consciente de que en todos los aspectos se puede uno desarrollar y debemos ayudar a los estudiantes que eso sea, no solamente los padres, bueno, en primer lugar los padres, sino luego todos los departamentos que en las instituciones están para el bienestar estudiantil. Creo que por ahí es donde ellos deben de tomar cartas al asunto y decir, chicos, son responsables ustedes también de su formación y inculcarles eso, ¿no? No es ya de venir a buscar al docente
cuando ya las notas están dadas, está todo perdido, y ayúdenlo aquí con un trabajo. No, es antes de que suceda esto. Vea, usted es responsable, entonces usted también ayúdese. Usted mismo como estudiante, porque sus papás primero no lo necesitan ya, el docente tampoco lo necesita aprender lo que usted está aprendiendo, usted sí lo necesita, ¿no? Y si ellos están haciendo su esfuerzo para que usted aprenda, usted haga el suyo también. Eso creo que debe de estar muy claro. No sé, puede haber docentes muy buenos, otros no tanto, pero pienso que aunque no sea tan bueno el docente, seguro que hará todo su esfuerzo para poder inculcar. Porque yo creo que esta profesión no la escoge alguien por el gusto simplemente, ¿no? Por el dinero que se gane, perdón, sino por el gusto que le da a enseñar, ¿no? Sino que, no porque no había más opción, sino por lo que uno puede aportar a los chicos. Entonces, eso creo que es importante saber, ¿no? Entonces, cada docente hará su esfuerzo dentro de lo que pueda y el estudiante también debe saber que tiene que hacer su esfuerzo para aprender, no para cruzar un año. Eso cualquiera lo hace. Las cosas no son tan difíciles. Y para cruzar un año no, sino para aprender todo lo que reciba dentro de las aulas, sea esta presencial o sea esta virtual, ¿no? Independientemente del sistema, yo debo estar comprometido con mi propia formación. Yo creo que a ti también te pasa, Eduardo. Tú y yo ya no estamos estudiando, ya no hay un profesor atrás que me esté mandando tareas y nada. Pero sin embargo, ahí atrás mío hay unos libros que los leo, por acá tengo otros tantos que los leo y los reviso, ¿no? Y cada clase a clase, voy leyendo, ya la he leído un montón de veces, pero la vuelvo a releer para enseñar bien. La vuelvo a tener clara para volverla a enseñar cada vez que me toca clase. Entonces, si yo que lo hago, habiéndolo ya explicado tantas veces durante todos estos años, lo vuelvo a hacer nuevamente, pues más aún debe hacerlo una persona que recién lo está aprendiendo, ¿no? Más aún, debe de hacerlo alguien que recién está adquiririr este conocimiento. Entonces, quiero que por ahí empieza, tanto padres de familia, yo a mis alumnos les hablo de estas cosas, y pienso que las autoridades, las personas del DESE, deberían de trabajar en eso, no en pedir ayudas luego cuando el problema ya está hecho, sino en el momento previo para que el alumno se responsabilice. Si él está consciente de esta realidad, no va a haber problema, ¿no? Y yo creo que ahí, por poner algo que no creo que suceda, puede tener al docente que no le explique nada, que yo no creo que pase una cosa así. Pero él consciente de la realidad de aprender, lo hará, así sea donde él tenga que buscar información, él tenga que googlear, como se dice, o leerse un libro para poder adquirir el conocimiento. Lo hará, como ahora que ya estamos adultos, lo hacemos, ¿no? Sobre otros diversos temas que nos causen interés. Muy bien, yo creo que una de las cosas que se puede tratar en este momento es sobre la responsabilidad que cae sobre el estudiante. Y creo que se lo está desligando mucho de esta gran tarea que es propia del estudiante. Si al estudiante tú le quitas esa responsabilidad, automáticamente él piensa que otro tiene que hacerlo por él. Y ahí yo creo que donde hay un choque entre la universidad y el colegio. Yo en este momento recuerdo un suceso que se dio en la universidad donde yo estudié, de una madre de familia que fue a hablar con un profesor para que el profesor le dé a su hijo una oportunidad para presentar una tarea. Yo recuerdo, estaba yendo a decanato y en eso un profesor iba caminando y la mamá lo alcanzó y le dijo, mister, ¿puedo hablar con usted un momento? Y ahí le dijo, mire, yo soy la mamá de tal estudiante, me gustaría que usted le pueda recoger la tarea a mi hijo, mire, pasó esto. Y el maestro le dijo, sí, con mucho respeto y mucha educación, le dijo, su hijo ya no está en un colegio, su hijo está en la universidad y debe asumir una responsabilidad que es de él, no es suya, señora, es de él. Considero que la virtualidad, y siempre lo he dicho, considero que la virtualidad le dota al estudiante de muchas habilidades que le permiten ser más autónomos e independientes del conocimiento que va adquiriendo a lo largo de este proceso formativo. Pero
Esto solo se puede cumplir cuando estamos hablando de un estudiante que ha asumido responsablemente su rol formativo. ¿Sí? Entonces, si el maestro le envía una tarea, el maestro le explicó todo, la clase se grabó, queda colgada en la nube para que el estudiante pueda acceder a esta clase en el momento que quiera y revisar alguna explicación que el maestro pudo haber dado, pues entonces ahí, en ese momento, pasa a ser responsabilidad del estudiante, si algo no entendió, volver a revisar la clase. O por último, si no quiere volver a revisar la clase porque a lo mejor es un poco más extensa, pues buscar un video en YouTube. Es que en este momento, al hablar de este entorno virtual, yo me doy cuenta que es verdad lo que tú dices. Hay más facilidades de adquirir información. Ahora, quizás el detalle que puede ser parte de una gran complicación y dificultad es que el estudiante se puede acostumbrar a buscar esa información. Tampoco, mira, aquí ya no es responsabilidad ni del padre ni del colegio. Es netamente responsabilidad del joven. Porque el joven es el que decide copiar, el joven es el que decide no hacer la tarea, el joven es el que decide no atender la clase. No es el docente, no es el padre de familia. Creo que muchos padres de familia se van de sus hogares directo a sus trabajos diciéndole a sus hijos, por favor, atiende las clases, conéctate. Y quizás muchos de los jóvenes en ese momento pues les da pereza, si quieren seguir durmiendo, o se conectan con las cámaras apagadas, o se ponen a hacer algo distinto mientras está la clase se está dando, y cuando el docente le llama por medio del micrófono, pues el estudiante corre directo al micrófono, la enciende y dice, disculpe, mister, es que trataba de encender el micrófono y no se prendía. Que puede ser cierto, pero es una realidad que deja en tela de duda una situación. Y repito, no creo que sea culpa del colegio, tampoco es culpa del sistema educativo, tampoco es culpa de los padres de familia, es netamente responsabilidad del joven. Quizás hay una responsabilidad indirecta de los padres por el tipo de hábitos que formó en sus hijos o el tipo de valores que inculcó en sus hijos cuando eran pequeños, cuando eran niños. Quizás es la honestidad, quizás el hecho de ser responsable de sus acciones. Pero si nos encontramos con jóvenes a los cuales no se les ha inculcado estos valores desde el hogar, pues lógicamente vamos a tener un adolescente que va a presentar más dificultades. Pero no significa que el padre no puso de su parte. Hay muchos padres de familia, la gran mayoría de padres de familia, que sí trata de inculcar estos valores, pero en la adolescencia hablamos de un proceso distinto, un proceso en el que el adolescente se construye y también identifica qué cosas quiere para su personalidad. Y en ese momento trata de guardar distancia a la personalidad del papá o de la mamá para formar su propia personalidad y quizás en muchos de esos puntos pues adquiere ciertos antivalores que a la final lo van a llevar a obrar de una manera muy deshonesta dentro de su proceso formativo, copiar, lo más deshonesto que pueda haber. ¿Y por qué digo lo más deshonesto? Porque aparte es una gran irresponsabilidad social. Algo que yo siempre les recalco a mis estudiantes, que si ellos en este momento están copiando, se deben de poner a pensar en el tipo de profesionales que van a ser cuando ya terminen el proceso universitario. ¿Qué va a pasar con las personas con las que ellos vayan a trabajar? Entonces, esto es un llamado para los jóvenes, para que asuman esta responsabilidad de una educación, que lamentablemente se tuvo que encontrar con una necesidad que llevó a todos los colegios y universidades a buscar una nueva manera de educar y de formar. Pero no es la metodología, no es el método el problema. El problema es el grado de compromiso del joven que tiene que responder ante un llamado. Ese llamado es el del maestro y ese llamado es el de la sociedad, que en algún momento va a requerir del profesionalismo de aquel adolescente. Entonces yo invito mucho a los padres de familia a que constantemente conversen con sus hijos y les pregunten, ¿cómo les está yendo? O que en algún momento a lo mejor
porque las clases se graban y se suben a una nube, decirle, déjame ver una clase, para ver la participación de él. Sé que es difícil, porque los padres llegan cansados del trabajo, pero es algo que yo creo que los padres deberíamos hacer, preocuparnos por la actitud de nuestros hijos. Porque hay muchas ocasiones en las que nuestros hijos, y digo nuestros hijos porque soy padre, y en algún momento no sé si mi hijo puede responder de esta manera, pues hay muchas ocasiones en las que nuestros hijos nos mienten, y mienten de su participación. Y dicen, es que el profesor no mandó tareas. Y no es que no mandó tareas, pero el hijo le miente al padre. Y quizás el papá, confiando y dando un voto de confianza a su hijo, no le dice más y no le exige más. Pero ahí hay una gran dificultad que se tiene que atender. En este momento creo que lo más difícil de toda esta educación virtual es cómo acompañamos al joven, cómo acompañamos su proceso para saber si está cumpliendo con cada uno de los requisitos que requiere esta nueva forma de aprender. Así que yo quiero cerrar mi intervención invitando a los padres, invitando a los maestros. No se cansen de invitar a los jóvenes de ser honestos. Invítenlos a ser honestos. Exíjanles ser honestos. Busquen espacios de reflexión dentro del proceso de clase para que los jóvenes se den cuenta de que muchos de ellos están haciendo mal. Están haciendo mal al apagar la cámara, al decir que tienen problemas de conexión cuando no hay problemas de conexión, al mentirle a sus padres que no hay actividades cuando hay actividades. Y es que el detalle es que aquí se desprestigia la acción del docente, la imagen del profesor, porque muchos jóvenes mienten a sus papás, diciéndoles que no hay cosas que tienen que hacer, cuando en realidad hay mucho por hacer. Entonces, es un momento de reconocer, de saber si mi hijo me está mintiendo o no, si mi hijo está asumiendo responsablemente este rol o no, y del tipo de profesional que se va a formar para ser cuando ya salga de la universidad, para ser, porque esta palabra de ser acoge el término de la esencia de la persona, es su vocación, el llamado a servir dentro de la sociedad. Que si no lo asume responsablemente, pues nos encontraremos en una sociedad llena de profesionales que no saben ni lo que están haciendo y que quieren aprender algo en el camino y que al final van a terminar haciéndole mucho mal a muchas personas. Mucha razón, Eduardo, ¿no? En esta carrera tal vez de la vida o en esta carrera de la sociedad son ellos los que en algún momento van a tomar la batuta, ¿no? Y pues bueno, dentro de lo que podamos haber hecho nosotros, tanto padres como docentes, pues bueno, en algún momento tocará entregarles la posta y que continúen con este camino, con nuevos niños, ¿no? Con nuevos jóvenes, a los cuales también deberán en su momento inculcarles estos valores. Entonces creo que le agradecemos, ¿no?, a esta suscriptora por su pregunta, por darnos esta confianza, ¿no?, de poder hablar de un tema particular. Solo concluyo, ¿no? Creo que la virtualidad le ha dado un valor importante a la educación. Creo que asignaturas como la mía, matemática, física, química, se han podido impartir mejor gracias a todas las herramientas que existen en un computador que no las tenemos. Muchas veces dentro de las aulas, ¿no? Solo el computador es para el profesor, pero el alumno es pasivo mirando ahí lo que tiene que hacer, porque no le puedes decir a él, haga esto. En cambio, en este ambiente virtual, pues ahora sí podemos, ¿no? Usted también abre el enlace, ve aquí, hágalo de allá, para que él sea partícipe, ¿no?, de este proceso. Entonces, motivar, como dices tú, Eduardo, a tanto padres, estudiantes, a que se tome cada uno su rol, ¿no? Y sobre todo los padres inculquen lo que dentro de esta virtualidad ha crecido la responsabilidad del estudiante con respecto a su formación, mucho más de lo que es en otro momento, ¿no? Y que para mí es algo positivo, porque finalmente en la universidad toda la responsabilidad va a ser del estudiante, toda, ¿no? Toda la responsabilidad. Y qué bueno que ya ahora con este medio virtual en el colegio ha aumentado un poco para que
de alguna manera se vaya sintiendo, ¿no? Ese espíritu de universidad que ya debería ir circundando, sobre todo en niveles superiores, podemos estar hablando de bachillerato, ¿no? Les agradezco a todos los que nos escuchan y nos están viendo. Les animo también a que sigan como esta suscriptora, pues haciéndonos algún comentario, alguna pregunta, para que puedan propiciarse espacios como este.